Bendiciones, Dios te bendiga grandemente en este día, en esta oportunidad. Queremos nuevamente entregar lo que sería el discipulado, este discipulado que arrancamos, y este es el segundo capítulo, segunda entrega, nuestro discipulado, el cual titulamos El ABC del Evangelio. Este discipulado está basado en la estructura correcta que debe de formar un cristiano cuando empieza a caminar en este bendito evangelio. La idea del discipulado es que vos puedas entender desde las primeras pisadas cómo es que debes de moverte, cómo es que debes de formar tu fe, cómo es que debes de formar tu base en conocimiento de la palabra. Este discipulado te va a guiar a dar los primeros pasos como hijo de Dios. Y si ya tenés años en el evangelio, no está mal que lo puedas también tener este discipulado, porque va a ayudarte a corregir lo que está mal en tu vida, ¿sí? Me gustaría que puedas participar, si estás viendo este video, a través de comentarios, a través de lo que el Señor te haya hablado por medio de estos capítulos, en este caso el capítulo número 2. Este capítulo número 2 tiene un título, el cual se llama Operación Amor. Ese es el título del discipulado número 2 que nos reúne en esta oportunidad, Operación Amor. Y vamos a usar como base el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 10. Y dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ustedes van a ver que no habla en singular, sino que habla de algo en plural. Él no vino a buscar a los que se habían perdido, ni a los... No, él dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvarlo. Habla de una sola cosa. Si prestamos atención, vemos que Jesús no vino a rescatar a los que se habían perdido, sino que Él vino a rescatar lo que se había perdido. Habla de una cosa. ¿Qué es lo que se había perdido? ¿Qué es eso que Jesús vino a rescatar que se había perdido? Es nada más y nada menos que el Edén. Vamos a ir juntos al libro de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 8. Dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dios diariamente bajaba a pasear en el huerto, a tener relación con el hombre. Era algo diario, era algo continuo que Dios hacía. Dios bajaba y tenía una relación con Adán y posteriormente con Eva, con los dos, pero en un principio con Adán. Él tenía esa relación, él estaba con él conversaba, él paseaba por el huerto, él conversaba y seguramente tenían charlas sobre la creación, sobre todo lo que Dios había creado. Le hablaba a Adán, su amigo, su nuevo amigo, le hablaba de todo lo que significaba ser Dios, de lo que es el altar, el cielo, el trono. Yo creo que era algo extraordinario lo que sucedía, y Dios diariamente bajaba a pasear con él, con el hombre en el huerto. Número uno, tener una relación con el hombre es y será el plan de Dios. Número uno, tener una relación con el hombre es y será el plan de Dios. Esa es la razón por la cual Él creó al hombre y a la mujer. Él quería a un amigo y no a un robot que le obedezca sin alternativa. Dios quiere tu obediencia, pero por amor y no por obligación. Yo quería en esta oportunidad por ahí expresar un poco mi imaginación en cuanto a toda esa charla que ocupó Dios con el Espíritu Santo y con el Hijo cuando decidieron crear al hombre. ¿Cuál fue la razón?
Yo tengo una idea, una imaginación y me doy la libertad y esa oportunidad de poder visualizar en mi mente cuál fue esa conversación, cuál fue el origen de todo esto, del hombre, de la creación del hombre. Dice la Biblia que Dios dijo en Génesis capítulo 1, y hagamos al hombre. ¿Cuál fue qué empujó a Dios crear al hombre, de formar al hombre, hacer al hombre, al ser humano? Yo me imagino al Padre sentado en su trono, con toda su gloria y su resplandor. Lo imagino recibir adoración y exaltación de esos millares de ángeles, serafines, querubines, los príncipes que Dios tenía en el cielo, en el trono, y que Él había creado también. Y yo lo imagino a Él recibir toda esa gloria día tras día, si es que podríamos decir que en el cielo hay días, pero sabemos bien que allí todo el tiempo es un solo estado, porque todo está alumbrado a la gloria de Dios. Entonces, tiempo tras tiempo, día tras día, momento tras momento, como se le quiera llamar, el Padre recibía la gloria de los ángeles, de los serafines, de los querubines. Pero yo creo que llegó un punto en el que el Padre empezó a ver algo monótono, algo repetitivo en esa secuencia de adoración que recibía de los ángeles. Yo creo que el Padre tuvo una conversación que la Biblia no menciona. Repito, esto es todo producto de una imaginación mía y que deriva en la conversación del hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El Padre entró en una suerte de pensamiento y le conversó al Hijo y al Espíritu Santo y le dijo, ¿no se dan cuenta como que todo esto es igual siempre? ¿No han notado que los ángeles adoran y exaltan nuestro nombre, pero también se han dado cuenta ustedes que ellos no tienen la elección de no hacerlo? Por otro lado, el Padre le mostraba una perspectiva que quizás nunca se ha tenido en cuenta, el por qué creó Dios al hombre. El Padre le habría dicho al Espíritu Santo y al Hijo, yo lo imagino diciéndole, ellos, los ángeles y toda la creación, están sujetas por una palabra que hemos dado y ellos están siguiendo una orden y están siendo obedientes a una directiva de nosotros, de su creador. Entonces el Padre empezó como a tener esa luz, dilumbrar esa idea de decir, ellos no adoran porque quieren, ellos adoran porque tienen una orden de parte del creador. Entonces es como repetitivo y es como que no hay gloria en eso, no hay honra en eso, pues ellos estaban obligados en cierta manera por esa palabra. Dice la Biblia que toda la creación alaba al Creador, pero también todo está sujeto por una palabra de Dios. Todo está plasmado, todo está diseñado, todo está orquestado por una palabra de Dios. El sistema solar se mueve y se mantiene perfectamente por una palabra de Dios. Todo fue diseñado por Dios, pensado por Dios y ejecutado por una palabra de Dios. Entonces, dentro de esa imaginación, esa representación que en mi cabeza puedo yo formar, imagino al Padre decirle al Hijo, no hay en toda la creación un ser que decida desde su propio libre albedrío, decidir adorarnos a nosotros, decidir amarnos a nosotros, decidir estar con nosotros. Todos ellos tienen que hacerlo, pero no hay alguien que decida y que tenga la facultad y la capacidad de no hacerlo y no recibir reprimenda por eso, porque cada uno tiene que tener la capacidad de decidir y no estar obligado. Entonces ahí es donde puedo ver yo a una persona que ama. El amor, dijimos que este discipulado tiene como título Operación Amor. El amor tiene la cualidad de que no es una obligación, el amor es una decisión.
Entonces el Padre decide ir en búsqueda de ese ser, de esa persona que tenga la capacidad y la facultad, igual que Dios, de decidir amar a quien decide amar, y si no, no amarlo, pero tomar la decisión. Entonces fue cuando Dios le dice al Espíritu Santo y al Hijo, le dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios le estaba diciendo, el Padre le estaba diciendo al Espíritu Santo y al Hijo: hagamos a alguien igual que nosotros, que cuando ame sea porque lo decidió y no porque haya una palabra que lo sujete a hacerlo. Fue donde nació esta gran relación, esta extraordinaria relación. El hombre nace por una idea del corazón de Dios de tener a una persona que lo siga, que lo adore por decisión propia. Y Dios creó los cielos, la tierra, creó todo lo que existe. Y en la tierra dice la Biblia que Dios labró un huerto, hizo una habitación, hizo un lugar especial donde Él iba a encontrarse con esa persona, con ese nuevo amigo que iba a tener las facultades que el mismo Dios tenía para decidir hacer algo o no hacerlo. Entonces dice la Biblia que Dios forma al hombre del polvo de la tierra y sopla en su nariz aliento de vida. Y dice la Biblia que Adán fue un alma viviente. Menciona primeramente el alma, porque en el alma, lo habíamos dicho en la demás enseñanza, en el alma están todas las decisiones, está la capacidad del ser humano para decidir, está dentro del alma el carácter, la mentalidad, el temperamento, la información. El ser humano tiene un alma y esa alma le da la posibilidad de decidir. Entonces Dios sopla aliento en el hombre, le da un alma, le da lo que a nadie en la creación le dio un alma, le dio la capacidad de elegir. Y a partir de ahí nació el primer amor. Nació ese extraordinario amor entre el hombre y Dios, Dios y el hombre. Y dice la Biblia en el Génesis 3:8, como lo leímos recién: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Esto fue cuando sucedió lo del pecado. Ellos oyeron que Dios bajó al Edén, como lo hacía siempre, en búsqueda de esa relación, de ese único ser con la capacidad de elegir amar a Dios. Pero sucedió lo que todos conocemos dentro de la historia, y ahí salgo un poquito de mi imaginación y me vuelvo a parar sobre lo literario de la Biblia, y dice la Biblia que el hombre pecó contra Dios, porque dentro de una relación de amor tiene que haber un respeto mutuo y una interdependencia. Tiene que haber, yo no puedo obligar a nadie que me ame, pero sí puedo pedirle que respete cosas de mí. Yo no lo puedo forzar, pero tampoco puedo permitir que me fuerce a mí. Entonces Dios le dice: yo no te voy a obligar a que me ames, no te voy a forzar, pero vos no me fuerces a mí a cosas que no quiero. Y una de las cosas que yo no quiero es que vos comas de este árbol. Esto es lo que yo te pongo como mi condición, no porque yo quiera ponerte condición, sino porque quiero también que sea recíproco, que sea igual. Yo no te esfuerzo y vos no me forzás. Entonces Dios dice: yo no te obligo, pero vos no me obligás a mí. Y la forma de la que vos no me obligás a mí es respetando este árbol. No lo toques, no lo comas, no hagas nada. Comerás de todo el árbol del huerto, menos de este árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Adán forzó una relación que Dios no quería, y Adán comió del árbol, y Adán rompió el pacto de amor, y es algo que Dios no pudo permitirlo,
Por eso es que Dios sacó a Adán y a Eva del huerto y se rompió esa relación que tanto Dios había buscado, que tanto Dios había necesitado y por lo cual Dios había creado al ser humano. Yo vuelvo nuevamente a tener esa imaginación. Vuelvo a tener esa imaginación y digo, el Padre se vuelve a sentar en su trono nuevamente a recibir adoración de los ángeles y de toda la creación. El Padre vuelve a recibir esa monótona adoración sujeta a una palabra, a una orden de Él. Esta vez ya con un corazón quizás triste. La Biblia dice que el Espíritu Santo se contrista, o sea que la palabra enseña de que Dios también tiene sentimientos y Dios estaba triste nuevamente. Y nuevamente Él vuelve a sentir esa soledad en el universo entero de una persona que sea como Él y que lo pueda amar como Él puede amar. Él volvió a sentirse solo dentro de tanta creación y de tanta gloria y de tanta majestad. Número 2, Dios le dio al hombre un huerto y el hombre le dio a Dios su amor. Lo que hablábamos recién, el mutuo respeto. Dios pone a nuestra disposición todo de Él. Al igual que nosotros debemos de darlo todo por Él. Entre Él y sus hijos no existe dependencia, sino que nuestra relación está basada en una interdependencia. El huerto representaba esa interdependencia. El huerto representaba esa relación de amor basado en una decisión y en el respeto. Interdependencia, como se pronuncia, su nombre es femenino y relación de dependencia, significa relación de dependencia recíproca entre dos o más personas o cosas. Repito, significa relación de dependencia recíproca entre dos o más personas o cosas. Hay algo que nos une a Dios desde el comienzo de todos los tiempos y es por lo cual siempre todos volvemos a Dios. Y es por lo cual siempre Dios no deja de buscarnos cuando nos alejamos de Él. Esto es que somos los únicos seres que tenemos la capacidad de amar por elección y no por obligación. El hombre había roto esa relación. Y yo pongo aquí como enseñanza, si entendemos que nuestra relación con Dios es la razón de nuestro origen, de nuestra existencia, es absurdo en intentar alejarnos de Él o poner nuestra relación con Él en segundo lugar, como lo hizo Adán y Eva. Dios sufrió esa ruptura de relación y tuvo que volver a su trono ya sin ese amigo, sin esa persona, sin ese ser que es igual a Él y que le amaba y le adoraba por decisión. Y al hombre lo quitó del huerto y lo puso en el campo como símbolo de que el hombre dejó de ser algo especial para Dios y empezó a ser algo más dentro de toda la creación. Dios volvía a tener su soledad y el hombre dejaba de ser algo especial para Dios. Se rompía esa interdependencia. Enseñanza. Si entendemos que nuestra relación con Dios es la razón de nuestro origen, es absurdo intentar alejarnos de Él o poner nuestra relación con Él en segundo lugar. Entonces, volviendo a esa imaginación, el Padre nuevamente sentado en su trono sin recibir la adoración de aquel que era igual a Él, sin recibir el amor de aquel que tiene la capacidad de amar igual que Él. El hombre fue quitado del huerto, fue llevado al campo como símbolo de que dejó de ser algo especial para Dios y empezó a ser algo dentro de toda la creación, y el hombre se convirtió en parte de la creación y ya no en la corona de la creación. Y Dios se sentó en su trono nuevamente como alguien, un Dios lejano. La Biblia dice, cercano está Jehová a los que le buscan. Pero si yo también utilizo esa palabra, puedo entender de que lejano está Jehová a los que no le buscan. Entonces Dios se volvió a sentar en su trono como símbolo de alejarse de Adán. Todo se rompió. Esa relación se desarmó. Esa relación interpersonal, de interdependencia se desarmó.
Número 3, Dios puso al hombre en el huerto. El huerto me habla de dos cosas. Número 1, me enseña que aunque Dios es omnipresente, Él no se manifiesta en cualquier lado. Él tiene un lugar y ese lugar en el principio solo era el huerto. Hoy el lugar no es un lugar físico, hoy el lugar es un lugar espiritual. Pero por causa del pecado el lugar que era físico dejó de existir. Ya no hay un lugar único donde Dios y el hombre se unen para vivir su amor. Esta es la razón por la que Jesús vino. Esa es la razón por la que Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El Edén, el lugar único donde dos personas únicas se reunían, donde dos personas con las mismas cualidades se unían para disfrutar el uno del otro, del amor que se tenían. Y Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Jesús vino a restaurar esa relación. Jesús vino a restaurar ese Edén. Yo imagino y vuelvo de vuelta a esa imaginación al Padre sentado en su trono, ya habiendo roto esa relación, habiéndose alejado del hombre. Al Hijo hablar al Padre y decirle, o incluso también me animaría a imaginar una conversación entre el Hijo y el Espíritu Santo y decir, viste que el Padre volvió nuevamente a tener ese rostro de tristeza, esa sensación de soledad. El Padre nuevamente tiene la misma sensación que tenía antes de crear al hombre. Entonces, el Hijo, Jesucristo, en preexistente, podría decirse, se para delante del Padre y le dice, yo tengo una idea, yo tengo algo que quiero compartirte, le dice al Padre. Yo puedo restaurar tu relación con el hombre. Yo puedo restaurar tu relación con ese amigo por el cual tanto te alegrabas, por el cual tanto eras feliz, por el cual creaste todas las cosas y le pusiste como corona de tu creación. Esa relación que se rompió, yo la puedo restaurar, le dijo el Hijo al Padre. El Padre, yo lo imagino diciéndole, pero eso implicaría algo extraordinariamente riesgoso, pues eso implicaría tu muerte. Eso implicaría de que yo entregue a mi hijo, al único, a que sea como una ofrenda, como un sacrificio. Jesús dijo, yo estoy dispuesto a sufrir ese sacrificio. Yo estoy dispuesto a entregar mi vida en sacrificio. Yo estoy dispuesto a que recuperemos esa relación que tanto feliz nos hizo. Entonces el Hijo decide contarle al Padre su plan. Le dijo, yo voy a bajar a la tierra y voy a vivir como un hombre más, como un ser humano más. Y voy a decidir como un ser humano más. Y esa decisión va a llevarme a recuperar mi relación con Dios, pero esta vez yo como un ser humano. Voy a entregar mi vida, voy a agradarte como te agradaba tu amigo Adán, pero esta vez yo voy a ser el segundo Adán. Te voy a agradar como él te agradaba, te voy a buscar como él te buscaba, voy a apartarme en intimidad para verte actuar y hacer lo mismo. Yo voy a hacer eso que hacía Adán, el primer Adán. Yo voy a hacer ese segundo Adán, voy a hacer lo mismo, pero esta vez va a ser con el único fin de morir por todos los seres humanos como una ofrenda y un sacrificio y un holocausto, como un cordero que es sacrificado, y esa muerte me va a permitir recuperar esa relación que teníamos con el hombre, porque también esa vida que voy a llevar en el mundo como un hijo obediente hacia tu palabra, hacia tus leyes, como alguien que entrega su amor hacia vos, me va a dar el poder para poder resucitar al tercer día. El Hijo le contó todo el plan de redención que él idealizó, planeó para recuperar al hombre.
Entonces, hoy el huerto en el cual nosotros los seres humanos nos reunimos con el Padre, hoy ese huerto es Cristo. Es en Él donde inicio y desarrollo mi relación con mi amado Dios y Padre. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 28. En Cristo, en Él estamos, en Él somos, en Él nos movemos. Nuestra relación está basada en Cristo. Cristo es nuestro Edén, como el Edén que tenía Adán y Eva con el Padre. Hoy Cristo es nuestro Edén, no es un Edén físico, es un Edén espiritual. Por eso dice en Efesios 1:3 que en Cristo, en Él estamos, en Él tenemos todas las bendiciones. En Él estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Entonces Cristo recuperó esa relación. Cuando Cristo muere y resucita, vuelvo nuevamente a esa hermosa imaginación que tuve de esa escena extraordinaria. Ahora me traslado a la muerte de Cristo y a la resurrección de Cristo. Y yo imagino a Cristo resucitar luego de haber padecido esa muerte espantosa, esa muerte que no tiene precedente y no tiene comparación. Yo lo veo a Cristo en esa muerte, mirar al Padre y decir: consumado es, he acabado la obra, he terminado con el trabajo y he recuperado al hombre. El Padre, viendo ese acto y viendo al tercer día resucitar al Hijo, y Él volverse en el centro de nuestra relación, porque ahora somos adoptados como hijos de Dios a través de Jesucristo. Entonces el Padre se vuelve a parar con su majestad, con su gloria, vuelve a recuperar esa sonrisa, esa alegría, vuelve a recuperar ese esplendor que tenía cuando se reunió por primera vez con Adán en el huerto. Él vuelve a recuperar esa gloria que tuvo, ese esplendor. Vuelve a recuperar ese ánimo, ese deseo de volver a bajar a la tierra, porque había recuperado a través de Cristo a su amigo, al hombre. Entonces Cristo le dice al hombre, a los discípulos, le dicen: vayan al aposento alto y esperen la promesa del Espíritu Santo. Esperen ahí, porque el Espíritu Santo vendrá. Porque el Padre, esta vez a través del Espíritu Santo, va a descender a la tierra. Y el Padre nuevamente va a caminar con el hombre como caminaba con Adán. Cristo le estaba diciendo: yo volví a restaurar esa relación. Cristo le decía al hombre: anda al aposento y espera ahí, que te tengo una sorpresa, te tengo un regalo. Algo va a suceder y que no te lo imaginás y que va a ser extraordinario. Y al Padre le dijo: papá, te tengo un regalo extraordinario. Te voy a dar lo que tanto tiempo estuviste esperando. Te voy a devolver eso que el hombre perdió a través del pecado. Vas a descender a través del Espíritu Santo y vas a encontrarte con tu tan preciado y amado amigo, el hombre. Y en el Pentecostés se volvió a restaurar esa relación. En el Pentecostés ese nuevo pacto se nacía y daba a luz una nueva relación, esta vez ya no formada a través de capacidades humanas, sino esta vez ya no había, qué extraordinario lo que les estoy contando, porque esta vez ya no había un alma viviente, ahora había un alma viviente que tenía la capacidad de elegir. Pero esa alma viviente también contaba ahora a través de Jesucristo con un espíritu vivificante. Porque el ser humano inicialmente tiene la esencia de Dios, es imagen y semejanza de Dios. Y al igual que Dios es tripartito, el hombre es tripartito. El hombre era un espíritu que estaba dentro de un cuerpo y que contaba con un alma. Pero a través del pecado el espíritu murió. Dice la Biblia: y habiendo consumado el pecado dio a luz la muerte. Entonces el ser humano, desde el Edén
hasta el huerto donde Cristo les promete el Espíritu Santo, el hombre vivió con un espíritu muerto. Pero cuando ellos reciben la promesa del Espíritu Santo, se vuelven a encontrar con su amigo, el Padre, el Dios Todopoderoso. Cuando el Espíritu Santo desciende como un viento recio, cuando el Espíritu Santo se mete dentro del hombre, el ser humano, el hombre, vuelve a la vida en su espíritu y se encuentra con ese espíritu vivificante. Vuelve a ser un espíritu vivo, con un alma, la capacidad de elegir y decidir, y esta vez en un cuerpo que se iba a formar como el templo de esa relación extraordinaria llamada Espíritu Santo, llamada relación espiritual, llamada lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:5, los que son del Espíritu andan conforme a las cosas del Espíritu. El ser humano volvía a tener una relación con el Padre, y esta vez ya no era en un huerto físico, esta vez era en un huerto espiritual, porque Cristo volvió a formar esa relación que había en el principio en el huerto, en el Edén, pero esta vez no había un Edén natural. Esta vez el Edén es un Edén espiritual, donde el Padre nuevamente camina con sus hijos que fueron adoptados a través de su Hijo primogénito, Jesucristo, y el hombre vuelve a tener esa relación con el Padre como la tenía en el Edén. Entonces, en esas dos cosas que significa el huerto, número uno era nuestro lugar de relación con el Padre, ese lugar era el huerto físico, el Edén, que se rompió a través del pecado y que Cristo restauró a través de su muerte y resurrección. Ese número uno significa que Cristo es nuestro Edén, Él es nuestra habitación donde nos podemos encontrar con el Padre, y el Padre puede estar con nosotros y nosotros tener una intimidad única como la tenía el Padre y Adán, pero esta vez no desde algo físico, sino a través de una vida espiritual, como lo dice Romanos 8:5. Y dice, lo dije hace un rato, ¿no? Pero lo vuelvo a repetir, en Hechos 17:28, en Él estamos, en Cristo, porque Él es nuestro huerto, Él es nuestro lugar, Él es nuestra relación con el Padre. En Él fundamos nuestra coinonía, nuestra conexión con el Padre. Y número dos, huerto significa, o me enseña, que en el huerto el hombre disfruta de Dios y Dios disfruta del hombre. Esa es una segunda parte que vamos a tener de este capítulo 2 del discipulado, donde vamos a hablar de cómo era la relación, cómo es la relación del hombre hoy, después del aposento alto, después de nuestro nuevo Edén, que es Cristo, cómo debe de ser nuestra relación con el Padre, que aunque es similitud de la primera relación que tuvo el Padre con Adán en el huerto, nosotros tenemos un segundo Adán, que es Cristo, y que formó un nuevo huerto, el cual es nuestra vida espiritual, y nuestra relación con el Padre, aunque es similitud a esa relación del primer Adán, es distinta. Y yo quiero enseñar cómo es nuestra relación con el Padre a través del segundo Adán, a través de esta nueva relación espiritual, a través de nuestro nuevo Edén. No te lo pierdas, no pierdas seguir en lo que es el discipulado. No te lo pierdas, no pierdas lo que es la segunda parte de este capítulo 2 del discipulado, porque vas a encontrar lo extraordinario que Cristo formó a través del Pentecostés, a través de nuestra llenura, de la llenura lo extraordinario que es nuestra relación con el Padre a partir del Pentecostés, a partir de lo que el Espíritu Santo hizo dentro nuestro, y cómo es que nosotros nos relacionamos con el Padre en esta nueva relación. No te lo pierdas, Dios te bendiga.